Regresamos a I24/7, Daniel Emanuel Trujillo y Zaira Yael Ramírez completamente en vivo, y doy la bienvenida y agradezco a Paulina Hernández Morales. Ella es directora de Mexicanos Primero Jalisco. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y aceptar pues platicar de algo que está sucediendo en estos momentos. Voy a ponerlo así, voy a utilizar adjetivos, suelo no utilizarlos, pero lo voy a hacer. El día de hoy ha sido un día caótico para jóvenes, estudiantes, padres de familia y maestros. El Zoom se cayó, que era una de las plataformas por excelencia que la mayoría de los estudiantes pensaban iniciar. Hoy se inició el ciclo escolar de una manera completamente atípica. 25 millones de estudiantes en México regresaron hoy a las aulas. ¿Cómo está la condición de los estudiantes y de los docentes en Jalisco? Mexicanos Primero Jalisco se dedica justamente, es una asociación civil que se dedica a estudiar, analizar y ha fijado posturas muy importantes con respecto a la calidad educativa en el país. Paulina, muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el diagnóstico el día de hoy que ingresan los alumnos a la escuela? Hola, ¿qué tal? Zaira y Daniel. Muchísimas gracias por invitarme a su programa. Los saludo a ustedes y a todo su auditorio. Bueno, sí estamos en un regreso a clases inédito, muy particular por la situación en la que nos encontramos. Y sí es complejo, pero viene siendo complejo desde marzo del año pasado que estamos del ciclo escolar pasado, que estamos con educación a distancia. Se han hecho modificaciones a cómo nos comunicamos, cómo se forman los maestros, cómo se han formado los padres de familia entre el término del ciclo escolar pasado y este. Sin embargo, tenemos todavía grandes problemáticas en nuestro estado, empezando, por ejemplo, por el tema de conectividad. Tú hablabas hoy de la plataforma Zoom en específico, pero yo creo que hay problemas como más de fondo todavía, ¿no? Por ejemplo, el tema de la conectividad. Nosotros hicimos un estudio en Mexicanos Primero Jalisco en mayo pasado sobre cómo nos fue entre marzo y abril e inclusive las 2 primeras semanas de mayo con el tema de la educación a distancia. Y la primera parte del estudio habla de estadísticas y la situación de la conectividad. Entonces tenemos datos, por ejemplo, que en la zona metropolitana de Guadalajara el 66% tienen conexión a internet en su casa. Todos los demás carecen de esta. Lo mismo, hablando, por ejemplo, en zonas rurales, en nuestro estado tenemos que solo el 26% tienen internet en el hogar, ¿no? Entonces ya no es un problema de conectividad en las escuelas, no es un problema, digamos, vamos a decirlo así, del gobierno, porque ahí ya es un control de internet en los hogares, ¿no? Hay que ver la situación de cómo estamos como país, cómo estamos como sociedad, cómo están nuestras familias. Es un tema, por ejemplo, también de pobreza, de marginación. El 27% de las escuelas están en zonas de alta marginación en el estado de Jalisco. Tenemos 2 millones de estudiantes que ahorita están en esta situación de educación a la distancia y tenemos más o menos alrededor de 80,000 docentes en esta situación, ¿no? Entonces, esas son las estadísticas generales y la complejidad y el tamaño que puede tener esta situación en la que nos encontramos. Ahora, a nivel federal, nos presentan la opción de la televisión educativa, que también ahí es importante recordarles al auditorio que todavía existe el 25% de la población del estado de Jalisco no tienen una televisión digital en sus hogares, ¿no? Casi el 92% en México tienen una televisión, pero no digital, ¿no? Entonces eso también complica la situación. Y bueno, a nivel estatal nos tienen la propuesta de las plataformas en línea y todo esto que como ya vimos, no son para todos por el tema de la conectividad. Entonces, en nuestro estudio hablamos de esto, luego hablamos también de ejemplos y de casos específicos y cómo lo han resuelto, y finalmente tenemos propuestas, ¿no? Y una de las propuestas con las que concluimos el ciclo escolar pasado era precisamente la autonomía de gestión. ¿A qué nos referimos con esto? Que cada docente y cada directivo pueda tomar la decisión de cómo se comunica con sus estudiantes, con sus familias, ¿no? Cómo es más fácil que ellos establezcan esta conectividad. Si van a ir, por ejemplo, a las casas en zonas rurales, nos tocó casos, por ejemplo, de escuelas multigrado, en que los maestros iban caminando, inclusive kilómetros, para repartir la información, las fichas técnicas, lo que tenían que aprender los niños y niñas en estas zonas, ¿no? Entonces, eso es una manera de resolverlo.
otros lo resolvieron por vía WhatsApp, ni siquiera utilizando las plataformas digitales, y otros que sí tenían la posibilidad de este acceso a Internet lo resolvían precisamente comunicándose por esta vía, ¿no? Entonces, hay diferentes formas. Lo que sí creemos es que todos tenemos que estar ahorita en una situación de solidaridad, de resiliencia, de empatía con los demás, y todos me refiero a familias, o sea, papás, mamás, incluso abuelas y abuelos que ahorita también pues tienen que apoyar a las familias porque los papás y las mamás nos tenemos que ir a trabajar y los niños tienen que quedarse en su casa. Y entonces es una complejidad general, ¿no? Entonces es apoyo de la familia, apoyo de los docentes, también hasta me ha tocado docentes que comparten su propio internet, comparten sus propios aparatos con niños y niñas, y bueno, y finalmente de los directivos y de las autoridades, ¿no? Entonces, es un trabajo de todos para salir adelante en esta situación tan compleja. El debate sobre la cobertura, sobre los problemas de la educación en México, sobre la capacidad de retención y el nivel educativo que estamos teniendo, la calidad de educación que tenemos, no es un debate nuevo, es un debate que ustedes mismos han recabado información durante mucho tiempo y que nos han mostrado que tenemos muchas deficiencias y mucho por trabajar. Y recuerdo que algunas voces, inclusive antes de que tuviéramos esta emergencia sanitaria, hablaban precisamente eso de la flexibilidad, de cómo siempre se ha buscado solucionar todo desde la federación o de manera centralista, y existían esquemas de educación que requerían esa posibilidad de ajustarse a las condiciones de los jóvenes y de las comunidades en las que estaban, tanto en los contenidos como en las formas. ¿Creen que esta sea una complejidad o una oportunidad para que por fin se logre abordar esta educación más conforme a la situación que viven los estudiantes, los maestros y las comunidades? Bueno, nosotros lo vemos como una oportunidad. De hecho, esta decisión, nosotros después de nuestra propuesta estuvimos monitoreando las decisiones que se tomaban desde el ámbito público. Y bueno, en el estado de Jalisco sí se decidió que la vía de comunicación iba a ser autónoma, ¿no? Cada docente y cada directivo iba a decidir cómo se comunicaba con sus familias. Entonces, vemos positivo esta autonomía y esta flexibilidad. Sí creemos como asociación civil que entre más cercano se tome la decisión del estudiante, vamos a decir, el más cercano en este caso es el docente o el director de la escuela, el que conoce la situación de cada una de las familias. El docente es el que conoce las barreras de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, ¿no? Entonces, eso hace que la situación, que la solución sea más acertada, ¿no? Si estamos tomando las decisiones desde las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, es más complejo que lleguemos a una solución que sea eficiente para cada una de las familias, ¿no? Entonces, sí creemos que esto puede ser una oportunidad, y no solo para tomar decisiones que no sean centralizadas, sino también, por ejemplo, para cómo resolvemos las nuevas tendencias en educación, ¿no? Ya estábamos presionados en materia educativa porque nos hacía falta una revolución educativa, vamos a decirlo así, y ahora esto se presionó todavía aún más con la pandemia, y entonces se aceleró el tema de innovación, de tecnología, de formación docente, de participación de las familias en la educación. Hay una relación ahorita que está como más cercana, las familias están comprendiendo a los maestros mucho mejor, los docentes también están comprendiendo a las familias mucho mejor, y todo eso tiene, como todas las crisis, tiene su parte positiva, ¿no? Ahora, ¿cómo lo resolvemos y de qué manera lo resolvemos y a qué resultados educativos llevamos? Eso se tendrá que ir midiendo también conforme vaya pasando el tiempo. Hablabas tú, por ejemplo, de temas de cómo estábamos en calidad educativa, que es algo que Mexicanos Primero ha estado detrás de eso, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde la fundación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahorita actualmente en el estado de Jalisco, con datos del Coneval del 2019, tenemos 17% de estudiantes en rezago educativo. No queremos que esa cifra o ese porcentaje se incremente a raíz de la pandemia. Entonces, algo tenemos que hacer al respecto. Y lo mismo pasa con el abandono escolar, que ahorita es uno de nuestros temas y nuestras preocupaciones y ocupaciones. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, traíamos, por ejemplo, en datos también de la Secretaría de Educación Pública del año pasado, del específico del estado de Jalisco, que
4.8% de los estudiantes de secundaria abandonaban la escuela y 19.8% de media superior abandonaban la escuela, ¿no? Entonces, es en una situación fuera de pandemia. Ahora, con pandemia, si le sumamos a eso crisis económica, en las que los estudiantes, sobre todo de esta edad de secundaria y prepa, ven a sus familias preocupadas por el tema de traer dinero o ingresos al hogar, entonces es más fácil que abandonen la escuela por irse a trabajar, o inclusive también el propio desánimo y la desmotivación de estar en la distancia, de no poderse comunicar bien con su maestro, de no tener relación con sus amigos y amigas, que eso ayuda muchísimo en esta etapa de la vida, ¿no? Las juventudes generalmente lo que los motiva y lo que los anima a temas de aprendizaje y de continua preparación es cómo se relacionan con los demás y que esto los lleve a crecimientos personales y también académicos más fuertes y más profundos, ¿no? Entonces, al no tener esto, ¿no? Esta parte social que tanto les hace falta, se complica también y es más probable que se llegue a abandono escolar. Y esto presentado con datos de la UNESCO no es solo un problema de México, es un problema mundial y sí lo tenemos que trabajar nosotros muy de cerca. Paulina, preguntarte también, se ha dicho que esta situación ha llevado a incumplir el artículo 3 constitucional que habla de que la educación debe ser gratuita, y es que pues quien no tenga internet, aun y cuando las clases no sean necesariamente virtuales, requieren de internet para recibir correos o WhatsApp para que les mande información, y tú nos dabas algunos datos de que el 27% de los niños está en alta marginación. Ellos difícilmente tendrán acceso a una computadora, ya no digamos internet. ¿Qué está pasando con estos niños que por cuestiones económicas o por falta de herramientas tecnológicas no podrán acceder a la educación? ¿Y qué rezago ustedes prevén al final de este ciclo que acaba de empezar el día de hoy? Bueno, es complicado saber el dato de cuál es el rezago que se prevé. Obviamente, la esperanza nos lleva a que nosotros tomemos acciones, nosotros no nomás mexicanos primero, sino el gobierno, la sociedad, las familias, los docentes y directivos, para que ese rezago no se incremente. Yo les presentaba datos de cómo estamos actualmente en rezago educativo, pero hay que tratar de que no se incremente aún más, porque además el rezago educativo está altamente relacionada con las brechas de desigualdad, ¿no? Entonces, no queremos que la educación, que este tema de educación a distancia todavía incremente las brechas de desigualdad que tenemos en nuestro país, y bueno, Jalisco no es la excepción, y que se incrementen y eso todavía nos lleve a una situación más compleja, y no es un tema como la salud, que ahorita estamos con la complejidad y la problemática en el día de hoy, ¿no? Pero esto ya es una situación que se puede hacer un problema público de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, hay que trabajar fuertemente en ello. Tú hablabas muy bien del derecho de aprender. Nosotros, justo en Mexicanos Primero, trabajamos por defender el derecho a aprender de niños y niñas, y es por eso que nosotros, si nos preguntas, pues estamos a favor y nos gustaría que hubiera educación presencial lo más pronto posible, precisamente por lo que señalabas, ¿no? Sin embargo, entendemos que primero hay que cuidar la salud. También hay que preocuparnos y ocuparnos por la salud socioemocional, no solo la salud física y biológica, vamos a decir así. Paulina, tengo que interrumpirte porque ya nos va a comer el noticiero, pero es una entrevista que yo espero que podamos continuar en próximos días. Muchas gracias por darnos este panorama. Esto fue I24/7, mi nombre es Sara Yael Ramírez y Daniel Trujillo. Muchas gracias y muy buenas tardes.